Entonces, vamos a continuar con la carta a los Efesios. Esta es una carta maravillosa, es una carta llena de grandes tesoros. Ustedes se recuerdan que así fue como comenzó esta serie con la predicación de Pastor Miguel, comentando acerca de las riquezas de esta carta. Ciertamente es como un baúl de los tesoros. Tenemos aquí muchos tesoros a rescatar. Esta es una carta que no permite al cristiano quedar deprimido después de leerla. Es imposible que un cristiano quede deprimido, al contrario, debería ser un cristiano que cuando la lee y la estudia queda lleno de gozo. Esta epístola informa al cristiano todo lo que ya posee en Cristo y lo que poseerá también en la gloria venidera. Esta carta también exalta el gran amor de Dios, la gran salvación del hombre, los grandes dones que comienza a disfrutar ahora y que también consideramos que son los grandes dones de la vida venidera. Pero como digo, ya los disfrutamos desde acá. Entonces, no se puede estudiar esta carta y ser un cristiano pobre, a menos que seamos incrédulos, que esa es la única opción. No es posible otra forma. En ese sentido, siempre es importante decir que el cristiano no necesita felicidad. El cristiano lo que necesita es conocimiento y fe. Porque cuando el cristiano no tiene fe, no cree, entonces, claro, va a estar deseando felicidad y se pone triste porque piensa que Dios no lo escucha. Pero la palabra habla de eso. O se pone triste porque piensa que Dios lo olvidó. Pero la palabra habla de eso. Entonces lo que el cristiano necesita no es simplemente felicidad. Lo que el cristiano necesita es conocimiento y fe. Creer lo que dice la Escritura. Y hoy día vamos a descubrir uno más de esos tesoros, que es el gran tesoro de las riquezas de su gracia. El tesoro de su gracia. Yo creo que es un tesoro muy conocido, muy hablado. Hoy día vamos a profundizar un poco. Nuestro pasaje dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, porque hoy vamos a hablar solamente del 8, pero necesitamos pedir prestado cierta parte del versículo 7, porque de lo contrario no sabemos qué es lo que hizo sobreabundar. Dice el versículo 7 que lo que hizo sobreabundar para con nosotros fueron las riquezas de su gracia. Y también nos dice el versículo 8 cómo lo hizo sobreabundar Dios. Dice en toda sabiduría e inteligencia. Así que si vamos a hablar de la gracia, creo que es propicio que primero pueda explicar un poco qué es la gracia del Señor. Y la mejor forma de poder saber qué es la gracia de Dios es acudir ¿dónde? ¿A los filósofos? ¿A los psicólogos? No, sino que a la revelación de Dios. Porque estamos hablando de la gracia de Dios. Por lo tanto, no vamos a ir primero a los libros de teología, vamos a ir primero a la fuente. Romanos 11, 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia del Señor la podemos considerar como una disposición benevolente de Dios hacia la criatura, o como es muy conocida la gracia, un favor inmerecido. En otras palabras, la gracia es benevolencia, es amor. La gracia es amor. Así lo podemos definir de una forma más general. Aprendemos de este versículo de Romanos que la gracia siempre es del creador a la criatura. No puede ser al revés. No puede surgir gracia de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es algo inmerecido. En ese sentido, Dios no puede recibir gracia de nosotros porque Él lo merece todo de nosotros. Por quien Él es, por todo lo que Él ha hecho, Él lo merece todo. Es decir, nosotros en cierta forma pagamos a Dios, pero no podemos dar de gracia. Sin embargo, todo lo que el hombre recibe es por gracia de Dios, porque no merecemos nada. Si nosotros queremos pasarle una boleta a Dios para que nos pague, lo único que merecemos es el infierno y la condenación. Pero si nosotros recibimos de gracia, entonces podemos recibir bendiciones. Solamente podemos recibir lo bueno nuevamente por gracia. Pablo va a decir también más adelante en Efesios, como leímos en el devocional,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de Dios es algo bueno. Yo creo que todos lo consideramos así. Si no, hay algo raro en nosotros. Pero la gracia, la salvación es algo bueno, algo que fue dado por gracia. Es decir, algo bueno para nosotros que es dado desde el cielo hacia acá. No nos vamos a andar quejando, ¿cierto?, de que somos salvos. Al contrario, nos gloriamos de que somos salvos, porque es algo bueno. Entonces la palabra dice que la salvación es por gracia, una disposición, un favor de Dios para acá. Y si es por gracia, ya no es por obras. Cero posibilidad de jactarse. Arthur Pink, que las hermanas estudiaron hace un poquito de tiempo atrás, da 3 cualidades para la gracia. Dice que es eterna, gratuita y soberana. Es eterna porque no fue improvisada acá para ver cómo era que se dispensaba, sino que desde el principio Dios decidió cómo iba a Él a otorgarla o a darla. En la eternidad Él decidió a quién iba a salvar. No lo improvisó acá, fue desde la eternidad. Es gratuita, como dije ya, porque no es por obras, no es por un pago, es porque Dios quiere hacerlo, y es soberana precisamente porque Él la controla. Él decide sobre quién derramar su gracia. No somos nosotros los que lo obligamos. Y Romanos 5:20 también dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando consideramos el entendimiento acerca de la gracia, tenemos que comprender lo siguiente. La gracia es sobreabundante cuando Dios decide derramarla. La gracia es superabundante, sobreabundante, es inmensa, es extensiva. La gracia del Señor se derrama porque no se puede contener. En ese sentido, la gracia del Señor es desbordante sobre nosotros. Y ese es el primer punto que quiero tocar ahora respecto de nuestro texto. La gracia del Señor es tan amplia que Pablo simplemente no va a decir acerca de la gracia, sino que la va a describir de una manera excesiva. Por ejemplo, en el versículo 7, Pablo, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, al hablar acerca de la gracia va a decir no solamente la gracia, va a decir las riquezas de su gracia. Luego no va a decir que hizo abundar o que aplicó sobre nosotros, sino que va a decir que hizo sobreabundar. Y luego no dice con sabiduría e inteligencia, dice en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, que por parte de Pablo hay un deseo ferviente de nunca bajar el lenguaje a algo escaso o a algo natural o a algo cotidiano. Más bien Pablo tiene el deseo de exaltar, intenta usar las mejores palabras, las que demuestran más abundancia. Eso es lo que intenta hacer Pablo, nunca bajar el lenguaje, sino más bien hablar de tal manera que nosotros podamos mirar al cielo. Cuando ya no queda nada más que hacer, ¿qué hace uno? Mira al cielo y cierra los ojos. Porque ya no hay palabras para describir lo que se está tratando de explicar. Y como predicador, yo me imagino un poco el corazón de Pablo, intentando explicar algo, eligiendo la mejor de las palabras y en cierta forma sintiéndose como un poco insatisfecho, porque sabe que las palabras no pueden contener algo tan elevado como uno de los atributos del Señor, porque precisamente cuando se trata del Señor, de sus atributos o de sus dones, ¿qué palabra puede explicar perfectamente lo que estamos tratando de hablar o de decir? Es tan elevado, es tan grande, es tan inmenso y excelso que las palabras se quedan cortas. Y ciertamente que a todos los que le ha tocado predicar, o cuando ustedes evangelizan, ¿no les pasa que de repente como que chocan con una muralla y no hay cómo explicarle a esa persona qué tan grande e inmenso es el amor del Señor? Cuesta, cuesta. Pero es precisamente lo que ocurre porque estamos hablando del Señor, incontenible. El cielo no lo puede contener, ni los cielos de los cielos tampoco. Cuando nosotros tomamos un atributo del Señor o una de sus excelencias o una de sus virtudes e intentamos explicarla, aunque estuviéramos 20 años intentando hacerlo, un segundo en el cielo nos borraría toda posibilidad de jactancia o de orgullo. Probablemente sería como el balbuceo de un niño. Cuando tiene 1 año y medio, 2 años, empieza a hablar y a los padres le produce un gran gozo, pero en realidad todavía no dice nada. Está intentando decir algo, pero
No puede, es un niño todavía. Así pasa con nosotros cuando comparamos lo que realmente es el atributo de Dios y lo que nosotros podemos llegar a entender y más abajo aún, lo que podemos llegar a explicar. Quedamos siempre cortos, como si balbuceáramos qué es la gracia divina cuando meditamos en ella o cuando intentamos enseñarla. Pablo entonces dice en primer lugar las riquezas de su gracia. Y estoy seguro que si Pablo estuviera hoy predicando acá, intentaría con todo su corazón utilizar las mejores palabras para poder hablar de qué tan grande es la gracia del Señor, para que ojalá quedara plasmado en cada uno de sus corazones y de sus mentes. Qué tan grande y abundante es la gracia del Señor, que no es cualquier cosa, sino que es una riqueza, es como un gran tesoro. Y si nosotros pensamos en qué es un tesoro y dónde está el valor real de un tesoro, un verdadero tesoro es algo que es precioso en sí mismo. El mismo tesoro es precioso en sí mismo y es de alto valor. También para que sea un tesoro tiene que ser algo fuera de lo común, porque si es algo común, que está en cualquier parte, entonces pierde su valor y ya no es un tesoro. Y también el tesoro debe ser algo codiciable, en el sentido de que no es algo que se alcance con facilidad, que cualquiera pueda acceder a ello. Bueno, la gracia de Dios es un tesoro, porque es una riqueza incalculable. Es preciosa en sí misma. La gracia no necesita adornos, menos aún adornos humanos, que nosotros añadamos un poquito de belleza, la echamos a perder de inmediato. La gracia es preciosa en sí misma, no puede ser embellecida por el hombre. La gracia no es algo común, más bien diríamos que es algo excepcional, algo particular, porque hay algo más como la gracia del Señor. Comparable a ella, no hay nada como ella. Y también es algo codiciable, porque ¿quién puede con sus manos manchadas por el pecado subir al cielo, abrir el tesoro del Señor y sacar un poco de gracia? Más bien oramos para que el Señor derrame de su gracia, que a Él le plazca darnos más de su gracia. Pero en ese sentido es codiciable porque dependemos de Él para que Él la dé. Nadie puede inventarla en un laboratorio. Es la gracia del Señor un gran tesoro. Pero ¿qué es lo maravilloso? Cuando abrimos este baúl de la gracia, no encontramos que hay un poquito, solo un poco. Alcanza para unos pocos. Más bien encontramos que puede dar y dar y dar hasta sobreabundar. Nos dice también el texto que esa riqueza de su gracia que hizo sobreabundar. No dice que aplicó, no dice solo que abundó, dice que hizo sobreabundar. Que haya riquezas no significa que deban sobreabundar, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que es rica, mucho dinero, y ve a un mendigo en la calle y le da una limosna, siquiera puede hacerlo. Porque que la persona sea rica no lo obliga a cuando ve necesidad dar toda su riqueza. No está obligado. Tampoco está obligado a dar gran parte de su riqueza. Siquiera da una limosna. Y eso es suficiente. Pero Dios no obró así. Porque Dios, teniendo un gran tesoro, Él lo da hasta sobreabundar. Es como que el Señor ve a este mendigo y no le da una limosna, siendo nosotros los mendigos, ¿cierto? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Más bien Él ve a este mendigo muerto, tirado en el piso, y lo regenera, le da vida. Luego lo baña, luego le da vestiduras, luego le da alimento, luego lo adopta y lo toma como hijo, lo hace vivir en su casa y luego le da herencia. Es decir, ¿no fue la gracia sobreabundante? Entonces, el Señor hizo sobreabundar su gracia. Él hizo rebosar a aquellos que Él eligió de su gracia. Si quieren tener otra imagen mental, ustedes piensen que es como que cuando oran y piden gracia al Señor, o antes de eso de hecho, imaginen que ustedes ponen sus manos solamente así para recibir un poquitito, un poco de agua. Ustedes piden un poco de agua a aquel que es la fuente de agua de vida, esperando que llene tan solo sus manos. Y el Señor abre las fuentes suyas del cielo, divinas, eternas, de agua. Y de repente ustedes se dan cuenta que ya ha fluido tanta agua que las manos que estaban sucias ya están limpias. Ha sobreabundado, ha corrido por entre medio y de repente sus ropas ya están mojadas también. De repente donde ustedes tienen su mano, ya hay más agua. Y de repente se dan cuenta que en realidad están
nadando en un gran mar de mucha abundancia. Ustedes solamente pusieron así sus manos esperando un poco, pero el Señor hizo sobreabundar. Eso es lo que Pablo intenta explicar más adelante. Dice más adelante en Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, este es el capítulo 3, versículo 17, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, hablando del amor, de esta gracia del Señor, no hizo solamente para que ustedes comprendan qué tan grande es, sino que intenta nuevamente usar palabras humanas para explicar un poco mejor. Dice la anchura, la altura, la profundidad, a donde sea que ustedes miren, para que puedan ustedes comprender qué tan grande es el amor de Dios. Ustedes están dentro de un gran y vasto amor, a donde ustedes miren, el amor del Señor hasta allá llega y alcanza. Porque no quedó aquí entre medio de las manos su gracia, más bien fuimos bañados con su gracia, habitamos en ella, nos rodea por todos lados. El gran asunto aquí es que Dios nunca está en bancarrota de su gracia. A Él nunca se le acaba. Siempre hay más que suficiente. Él abre este baúl de su tesoro de la gracia y saca más gracia, y saca más gracia, y alcanza más gracia. Por eso es que no puede haber un cristiano pobre que diga, es que el amor del Señor parece que se acabó para mí. No puede haberlo, porque la Escritura es clara en decir que es sobreabundante. Una y otra vez derrama, rebosa, sobreabunda y alcanza para otros más. ¿O acaso la gracia del Señor sirve solamente para el vaso que la recibe? También aquellos que nos rodean reciben parte de esa gracia por medio de nosotros, de lo tan abundante que es esta gracia. Y Pablo también agrega cómo es que Dios hizo sobreabundar esta gracia, y dice en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí quiero hacer una pequeña nota al margen para ser justo, porque no hay consenso acerca de cómo interpretar precisamente esta frase, o más bien de a dónde anexarla. Hay dos posturas. La primera que yo voy a predicar ahora, que es la que yo creo, que Dios derramó su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Pero hay otra postura que dicen algo como esto, que Dios al derramar su gracia produce en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Y ciertamente que las dos tienen mucho sentido, porque Dios obra en toda sabiduría e inteligencia, pero no podemos decir que a nosotros nos deja como necios o faltos. También produce en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Pero yo me voy a ir por la primera, y esa es la que voy a predicar ahora. ¿Quiénes me respaldan? Juan Calvino, John Gill, Matthew Henry y yo. Humildemente. Dice el texto que Dios derramó de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. No dice en un poco de sabiduría e inteligencia. No dice en algo de sabiduría e inteligencia. Dice en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez Pablo intentando engrandecer cómo es que Dios ha actuado en toda sabiduría y en toda inteligencia. Cuando nosotros consideramos el plan de Dios para salvar su gran gracia, entonces tenemos que pensar que no había un mejor plan. No había otra forma de actuar de parte del Señor. Otra cosa es que a veces nosotros no entendamos cómo opera la gracia. Eso es otro asunto. Pero no significa que la gracia haya fallado, que la gracia sea sabia pero un poco necia, inteligente pero aún un poco falta. No, la gracia del Señor fue derramada en toda gracia y en toda sabiduría. El problema siempre está en nosotros, que no tenemos la mente de Dios. Veamos un ejemplo de esto. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es un gran problema,
poner la mira en las cosas de los hombres. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres, no entendemos cómo es que Dios está operando su gracia en medio de todo este problema. Entonces, Pedro pensó en un momento que él podía imaginar un mejor plan. Hay otra forma, Señor, que eso no te puede pasar a ti. Pero ¿quién le va a enseñar al Señor? ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién le va a mostrar un mejor camino? El asunto, hermanos, es que nuestra mente, la mente de Pedro es una mente carnal, limitada. No puede pensar en todas las cosas. Nosotros pensamos que es lo mejor en función de algunas cosas, pero no lo mejor en función de todas las cosas, porque nuestra mente no puede contener todas las cosas. La mente de Dios sí. La mente de Dios contiene, es capaz de pensar en profundidad y en detalle todas las cosas al mismo tiempo. Es espiritual, es ilimitada. El diseño, el plan que Él hizo desde un principio no tiene posibilidad de mejora. Eso es algo que tenemos que entender. Continuemos con Romanos 5, que delante estábamos leyendo, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando nosotros pensamos en la médula de la gracia, nosotros tenemos que pensar en el Evangelio de Cristo Jesús. De allí se derrama toda bendición. No hay otro lugar donde el Señor haga una cortada para dar de su gracia. Más bien pensaríamos que cuando pensamos en esa cortada, fuera de la gracia, es paciencia. Pero los pecados se están acumulando todavía. Va a llegar el momento en que habrá que pagar todo eso. Pero cuando hablamos de la gracia con perdón de pecados, la gracia eterna, pensamos en la médula que es el Evangelio. Ese es el lugar de la gracia de Dios. Sin el Evangelio no hay gracia para ser dispensada, porque todo lo que sea una posible gracia para esta vida, ¿cierto? Porque yo he crecido en la iglesia, yo he escuchado muchos sermones, pero aún no creo verdaderamente. ¿Saben qué? Si no has creído, eso no es gracia, finalmente, porque eso va a ser demandado, eso va a ser para mi propia maldición. Si yo escucho sermones y yo cada vez sé más de Dios y tengo una vida moral, pero aún no creo, ¿será eso verdadera gracia? Más bien, aguas de fuego son acumuladas sobre mi cabeza porque más he conocido y aún no me he arrepentido. Por lo tanto, gracia, no le voy a llamar gracia a eso. La gracia es por medio del Evangelio perdonador de Dios. El Evangelio aplicado al alma. Solamente puede haber gracia porque hubo un momento en la historia de la pecadora raza humana cuando el Hijo se encarnó y vino a vivir el Evangelio. Solamente mediante Cristo, por Cristo, en Cristo nos enseña esta carta, es que podemos ser receptores de la gracia y del amor de Dios. Y el Evangelio responde a esta gran pregunta: ¿cómo puede un Dios santo, justo, sin ninguna mancha, puro, perdonar al pecador, tener comunión con Él y mantener su carácter justo, santo y puro? Esa es una gran pregunta. Este es un gran problema que la Biblia nos enseña desde el mismo principio. ¿Cómo puede? Eso fue un misterio en el antiguo pacto. ¿Cómo sería este Mesías? ¿Qué tipo de liberación traería? Un misterio no es que no se pudiera conocer en lo más mínimo, pero aún no era lo suficientemente revelado. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la revelación de ese misterio. Nosotros no pensamos en cómo ir a ser. Nosotros meditamos en cómo fue que lo hizo, porque ya conocemos la obra de Jesús. Ya sabemos lo que Él hizo. Nosotros ya podemos meditar que el Mesías se llamaba Jesús. Eso era un misterio aún en el antiguo pacto, pero revelado en el nuevo pacto. Sin Cristo, la gracia de Dios no podría ser revelada tan claramente a nosotros. Si no hubiese evangelio, la gracia del Señor sería un atributo del Señor, amén, porque su carácter no cambia en base a nosotros. Pero podría ser tan exaltado
sería un poco difícil. Más bien diríamos que la justicia del Señor era exaltada. Si no hubiera evangelio, porque estaríamos todos en el infierno. Pero por medio del evangelio, no solamente se exaltaba la justicia, porque Dios nunca se vuelve injusto, pero también es grandemente exaltada la gracia del Señor. Porque ahora todos estos pecadores, que algunos estamos aquí hoy, todos estos pecadores que merecían el infierno, de repente son adoptados. De repente tienen una gran herencia. De repente van a pasar por el cielo no solamente unas vacaciones, una primavera, una eternidad en el cielo. Eso es gracia, porque era totalmente inmerecido. El pecador que merecía maldición, de repente abunda en bendiciones. Eso es gracia del Señor. Pero sin Cristo, sin este evangelio, no puede haber gracia. Solamente con el evangelio. Este evangelio fue diseñado con sabiduría, con toda sabiduría y con toda inteligencia. Por ejemplo, no era posible un evangelio sin un hombre, porque solamente un hombre puede pagar la deuda de un hombre. No pueden los carneros pagar la deuda de un hombre. Eso ya nos explica muy bien, de hecho, la carta a los hebreos. Solamente un hombre puede pagar la deuda de un hombre. Pero no era posible tampoco un evangelio sin Dios. Porque ¿quién puede soportar la infinita ira de Dios? O pagar toda la justicia de Dios, o pagar la deuda infinita del hombre delante de Dios y salir vivo de ahí. ¿Quién puede? Sino tan solo Dios. No podía haber evangelio sin encarnación, porque solamente uno que era Dios y hombre al mismo tiempo puede cumplir estas exigencias. Tampoco puede haber evangelio sin un ser que tenga estas dos naturalezas, ser Dios y hombre al mismo tiempo. Porque ¿quién puede ponerse entre Dios y los hombres sin ser Dios y hombre? El mediador tiene que tener comunión con ambas partes. Tampoco podía haber evangelio sin una vida perfecta. No podía haberlo, porque si aquel que encarnó pecaba, tenía que pagar su propia deuda. Pero si él tenía una vida perfecta, podía ofrecerla como tributo y pagar por la deuda de otros. Podía asumir la deuda de otros. Pero si pecaba y tenía deuda propia, no puede asumir la deuda de otros. No podía haber evangelio sin sangre. Esto que muchas veces hoy se pasa por alto en muchos círculos que hablan de la gracia, del amor, pero nunca hablan de la sangre, nunca hablan del sacrificio. O lo reducen a algo tan material. Pero la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El evangelio tiene que tener sangre. No podía haber evangelio sin sufrimiento, porque esa es la paga del criminal. Y el que se está poniendo su lugar debe sufrir lo que debía sufrir aquel a quien le quiera restar sus sufrimientos. No puede ser que el sufrimiento quede debajo de la alfombra. Ahí quedó. Ahora intentemos todos olvidar que hubo una falla. No, alguien tiene que pagar, alguien tiene que sufrir. No puede haber evangelio sin sufrimiento. No puede haber evangelio sin muerte. Porque desde un principio, cuando el Señor establece el pacto, el Señor le dice a Adán, ciertamente el día que comas de ese árbol, morirás. La muerte fue introducida por el pecado. Aquel que toma el pecado, entonces, debe morir. No puede haber evangelio sin muerte. Por eso es que se equivocaba Pedro. Señor, nunca tal te acontezca. Es que Pedro no entiende, es que si yo no hago esto, tú entonces te vas al infierno. Tú, todos los discípulos, todos los supuestamente salvos ya no serían salvos. Tiene que haber muerte. Tampoco puede haber evangelio sin resurrección, porque Él es la primicia y nosotros venimos después de Él. Si Él no resucita, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Vano nuestra fe, vano es todo lo que hemos hecho, creído. ¿Por qué? Porque no resucitamos, simplemente quedamos en la tierra. Se acaba el evangelio también. Y tampoco puede haber evangelio si Él no asciende a los cielos, porque nuevamente Él lo hace primero, nosotros después. Nosotros le seguimos a Él, además que este rey que guerreó la gran batalla y salió y fue resucitado, ahora reina. Y como Él reina podemos tener paz y tranquilidad porque no somos dejados a las nuestras. Más bien lo seguimos a Él en la batalla. Yo de repente me imagino la gran batalla que nosotros pensamos que estamos luchando y la palabra dice que la batalla es del Señor. La batalla es de Él. Más bien lo que ocurre es que el Señor elimina a todos los enemigos, Él va adelante y nosotros vamos atrás como que casi que rematando a algunos que quedaron coleteando. Nada más que eso.
Pero somos tan débiles que a veces nos miran, oh, y el tendón de Aquiles se nos cortó y ya no podemos caminar bien en esta guerra espiritual. Eso nos pasa a nosotros, pero el Señor venció ya. El enemigo está vencido. No está vivo. De repente nosotros pensamos que es grande y poderoso y es más grande que el Señor, y no es así. Entonces no puede haber evangelio sin ascensión a los cielos de parte de Cristo, porque lo que Él hace nosotros venimos después. Ahora, ¿quién se atreve a mostrar un mejor plan? No, que venga un ángel. No sirve. No puede haber evangelio si viene un ángel. No, que el Señor haga el 50 y nosotros hacemos el otro 50. No sirve. Una vez más no sirve. No, que no sea judío, con todos los problemas que hay hoy día, que venga de otra nación. No sirve. El plan que el Señor hizo es perfecto. No hay nada que añadir. Pedro en su momento no lo entendió porque ya lo leímos. Pero después, claro que lo entendió. Si nosotros leemos 1 Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro entiende por fe, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta salvación fue escrita por la misma mano del Señor antes de la fundación del tiempo. Ni siquiera podemos llegar a imaginar en cuánto tiempo lo hizo, porque fue antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del tiempo, que la salvación ya estaba escrita de parte del Señor. El problema con la jactancia humana es que de repente nos abstraemos de todas nuestras actividades cotidianas y dedicamos 5 minutos a pensar cómo podría haber sido mejor la salvación que Dios obró, y pensamos y tenemos respuestas, que esa es la peor parte. Y quizás hubiera sido mejor si hubiese sido de esta forma. O como pensaban los judíos, que este fuera el rey para siempre, que derrotara a los romanos y que nos librara de esta esclavitud de los romanos, y ofreciendo otra y otra posibilidad de cómo podría haber sido mejor la salvación. ¿Por qué lo pensamos 5 minutos? Si el Señor lo diseñó antes de la fundación del tiempo, es imposible que nosotros corrijamos al Señor. Entonces, esta es la abundancia de la gracia del Señor. Tenemos las riquezas de su gracia, sobreabundó en esa gracia en toda sabiduría e inteligencia. Pero ¿qué es una de las mejores partes de esa gracia? Porque si esa gracia quedara tan solo en el cielo, seríamos como aquellos que tienen hambre y siempre están pensando en un banquete, pero tan solo se mantienen en sus mentes porque nunca pueden acceder a él. Pero ¿qué es lo maravilloso que nos dice también nuestro texto? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es el punto personal de la gracia, o el punto aplicativo, que es para con nosotros. Esa gracia tiene un receptor, nos enseña la Escritura. Y el receptor son todos aquellos salvos de Dios, que espero que usted se encuentre en ese grupo. Entonces, debemos bendecir y exaltar el nombre del Señor porque esa gracia nos tocó. Y como fue predicado anteriormente, no fuimos nosotros los que aceptamos a Dios, fue Él el que nos aceptó a nosotros. No fuimos nosotros los que le dimos gracia a Dios. Entonces, Él ahora obtiene mi gracia, que yo le entregue mi vida. ¿No? Es Él el que derramó su gracia sobre nosotros. Él hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros. Entonces, si tú eres salvo, tú puedes decir algunas cosas con toda la fe del mundo. Por ejemplo, que Cristo se encarnó, vivió perfectamente, sufrió y murió por ti. Yo puedo decir, lo hizo por mí. Yo entiendo que hay más cosas entre medio. Yo sé que lo hizo para su gloria en primer lugar, pero también lo hizo por mí. Por lo tanto, puedo decirlo, ese es el tamaño del favor inmerecido. ¿Merecía yo que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, viniera a sufrir, escupiera en su cara, le abofetearan? Yo merecía eso, pero yo puedo decir que lo hizo por mí. Yo sé que lo hizo por otros más,
pero no fue una salvación general sobre una nación, que la tiró ahí encima de una nación. No, también fue personal. Él pensó en mí, personalmente en mí. Yo puedo decir que antes de la existencia, el Señor pensó en mí. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya había pensado en este día. El Señor sabía todo el linaje familiar que tenía que haber para que yo existiera hoy. El Señor lo hizo así para que yo viniese a la existencia y no solamente pensó en mí, sino que también decidió salvarme. Decidió que yo iba a ser un receptor de su gracia, de su amor, de su favor divino. Significa esta gran gracia sobreabundante que el Padre se agradó en escogerte. Es decir, hubo un momento en específico donde el Padre pensó en ti y dijo, voy a escogerlo. Para salvación. Significa también que Cristo aceptó morir por ti y que se agradó en vivir el Evangelio por ti. Significa también que el Santo Espíritu de Dios se agradó en aplicar esta gracia a tu vida, en regenerarte, en darte nueva vida cuando estabas muertos en tus delitos, en tus pecados, en tu transgresión. Y el Espíritu Santo se agradó en esta obra de regenerarte, volver a hacer palpitar tu corazón espiritual. Significa esto que Dios ideó un plan en toda sabiduría y en toda inteligencia para redimir tu alma, para tomarte para Él por toda la eternidad. Esto es una gran riqueza. Esto es un tesoro. Realmente no puede estar empolvado este tesoro en la vida cristiana, porque si no, entonces el cristiano siempre va a vivir pobre. Es que Dios me olvidó y no se recuerda que Dios pensó en nosotros en la misma eternidad, antes que nosotros fuéramos un embrión, antes que estuviéramos en la mente de nuestros padres, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. El Señor ya sabía todo, el principio, el fin, en qué momento nos iba a salvar. El Señor lo sabía absolutamente todo. Y Él también se agradó en la idea de guardarte hasta el fin, porque te convirtió a los 20, 30 años, no sé. Y luego nosotros seguimos pecando y el Señor no nos desecha, nos sigue purificando. El Señor se agradó en esa idea de guardarte, de purificarte hasta el fin, para tenerte por toda la eternidad. ¿Y cuántas otras cosas más pudiéramos hablar de la sobreabundante gracia del Señor, de estas grandes riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿Cuántas cosas más? Romanos 5, 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros, cuando meditamos en esta gran salvación, tenemos que pensar que llegamos tarde. Llegamos tarde. El guión ya estaba escrito desde el principio. Ya no hay nada que podamos agregar. No podemos agregarle un punto final, una coma, una exclamación. El guión estaba escrito cuando nosotros llegamos. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre ya estaba escrito. Antes de que Adán y Eva existieran, el guión ya estaba escrito. Él es el dramaturgo en ese sentido. Un dramaturgo por excelencia. Él ya escribió toda la obra. Ahora nosotros somos receptores. Él es el personaje principal. Solo Él. Nosotros no somos los personajes principales. Por más que nos miremos todo el día al espejo y luego nos preparemos para tener el mejor día, el mejor momento, el mejor trabajo, el mejor auto, el mejor matrimonio, la mejor boda. Él es el principal, no nosotros. Solamente Él es el personaje principal. Nosotros no lo somos. Es más, hace 100 años ninguno de nosotros estaba vivo. Y en 50, bueno, como está Luquita, que es más pequeño, en 90, 100 años más, ninguno de nosotros estará vivo aquí en esta tierra. Estaremos en otro plano. Y el Señor seguirá acompañando a los hombres por todas las épocas, como lo ha hecho desde el principio del tiempo. Nosotros nacemos, morimos. El Señor tiene un pueblo en todas las eras, en todas las épocas. Siempre todo ha girado
en torno a Él. Olvidémonos de que somos el centro. Que ahora me pasó esto. ¿Y ahora qué va a hacer Dios por mí? ¿Tiene que socorrerme? ¿Por qué tiene que socorrerme? ¿Por qué tiene que hacerlo? Nos basta su gracia. Él es el centro de toda la existencia. Todo depende de Él. Todos los puntos, las aristas giran en torno a Él. Pero ¿de qué se agradó el Señor? De que en nuestro corto transitar por este mundo, el Señor se agradó en salvarnos. Eso ya no es suficiente. Podríamos tener aún la peor vida en este mundo. Si yo parto de aquí y me voy al cielo, lo gané todo. Si yo tengo la mejor vida acá, parto y me voy al infierno, lo olvidaré todo. Absolutamente todo. Pronto nosotros vamos a conocer la muerte. Eso, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Pero si ya somos de Él, ya fuimos reclamados por Él, eso es lo único importante, porque todo el resto se va a quedar acá. Fama, propiedades, dinero, hijos, nietos, que de repente la gente se desvíe tanto por sus nietos, por sus padres, por sus hermanos, que qué va a pasar cuando yo me vaya. Yo le voy a decir lo que va a pasar. Va a ser reemplazado rápidamente. Porque eso pasa con todos. Gente que se desvíe por su trabajo. ¿Quién va a hacer mi obra? ¿Quién va a hacer lo que yo hago? Lo despiden al día siguiente, al otro día y otro puesto en su lugar. En menos de un mes lo hace mejor. Así somos nosotros. No importa qué tan cercanos hayamos sido. Vamos a ser reemplazados. Lo que nos tiene que importar es que su gracia nos haya tocado y descansar en la gracia del Señor. ¿Nuestra eternidad fue pactada en los cielos? Esa es una gran pregunta. ¿Pertenezco yo a los cielos? ¿Soy peregrino aquí y pertenezco allá? ¿O más bien esta es mi vida, este es mi mundo y por lo tanto voy al infierno? Eso es lo más importante. Lo que realmente debemos pensar. Eso es todo. Y ahora podemos entonces confiar en su gracia. Y les voy a decir algunas cosas en las cuales tenemos que confiar en la gracia del Señor. Primero, la gracia del Señor tocó tu vida en el momento perfecto. En el momento perfecto. A pesar de que todos quisiéramos haber conocido al Señor antes, aún a pesar de eso, porque eso es un buen anhelo, creo yo. Ojalá hubiese conocido al Señor antes, para servirle mejor. Aún así, podemos descansar en que Él nos llamó en el momento preciso. Todos los pecados anteriores fueron borrados. Todos fueron borrados. Fue predicado el sermón anterior, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué pasa a veces? Que el que conoció al Señor tarde se lamenta. Ay, si hubiese conocido al Señor antes. Si hubiese llegado antes de casarme. Pero también el que conoció al Señor joven tiene de qué lamentarse. Porque dice, conocí al Señor con 16 años, con 20 años. Me queda 60, 70 años quizás. Las luchas en el cristianismo son tan duras. ¿Y si no alcanzo? ¿Y si desmayo? ¿Si desfallezco? ¿Y si el Señor no me guarda? También, ¿y si peco y me equivoco? Como David, que se equivocó en su reinado y luego sufrió todas las consecuencias, aunque era cristiano. El que conoce al Señor joven también se va a lamentar. En cierta manera puede hacerlo. No conociste al Señor ni antes ni después. En el momento justo, preciso. Porque Él aplicó, hizo sobreabundar la gracia con toda sabiduría y conocimiento e inteligencia en el momento preciso. La cosa es que Él decide cuándo glorificarse. Y en eso hay que descansar. Si solamente salvara jóvenes, ¿qué queda para los ancianos? Dirían, mi tiempo ya pasó. Si solamente salvara a los pobres, ¿qué quedaría para los ricos? Dirían, debo ser pobre y si no, debo perder mi alma. Pero el Señor salva a jóvenes, a ancianos, a ricos, a pobres, a profesionales, a técnicos, a aquellos que tienen oficios. El Señor salva a cualquiera, a todos, al que tiene trabajo, al que no tiene trabajo, pero Él decide cómo hacerlo, Él decide cuándo hacer sobreabundar su gracia. Entonces nosotros decimos, Señor, lo que te glorifique más, con eso me quedo tranquilo y aprendo a descansar. No digo que no sea un buen anhelo haber conocido al Señor antes, pero hay que descansar. En la gracia del Señor no podemos vivir lamentándonos de por qué no fue aplicado antes. Tendríamos que acusar al Señor de que le faltó sabiduría y no estamos dispuestos a hacer aquello. El centro no somos nosotros, el centro es Dios.
todo lo que le glorifique va en primer lugar. Y luego, en su gracia, ha decidido también darnos de su divina salvación. Tenemos que tranquilizarnos, hallar paz en la voluntad del Señor y en quien nos haya considerado, porque podría no habernos considerado, y eso sería mucho peor. Entonces, ¿por qué te llamó el Señor en tu vejez? Porque así se glorificaba más el Señor. ¿Por qué te llamó el Señor en tu enfermedad? Porque así se glorificaba más el Señor. ¿Por qué el Señor te llamó en pobreza y a lo mejor te hace vivir en pobreza? Porque así se glorifica más el Señor. Así de simple. Y en eso entonces nos tranquilizamos y tenemos paz con Él. Porque a pesar de todas estas cosas del mundo, podemos decir que su gracia ha sobreabundado con todos, sea anciano, sea joven, sea rico, pobre, viva en China, viva en Chile o en cualquier parte, con todos los suyos el Señor ha hecho sobreabundar su gracia. Segundo, la gracia del Señor te sustentó hasta el momento de tu llamado. Y en esto se acaba toda la jactancia, porque hay algunos que llegan un poco más limpios al cristianismo, no llegan con tantas heridas, entonces como que tienden a jactarse de que ellos no pecaron tanto. Bueno, tú no te guardaste, el Señor te guardó. Y el Señor te quiso llamar así. Pero también hay otros que llegan con muchas heridas al cristianismo y con todo un pasado de muchos pecados y se lamentan por todo lo que vivieron, por todo lo que fallaron. No te lamentes. El Señor te guardó así, te quiso así, te salvó así. Así es simple. No te pases una vida lamentando de cómo llegaste al cristianismo. El Señor te guardó hasta el día de... Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Cuando éramos pecadores, todavía la paz no estaba completamente administrada, pero en la eternidad ya había una paz que faltaba solo ser aplicada por medio del Evangelio. Pero en cuanto al resto, es la misma gracia de Dios que obró en uno, la que también obró en el otro. Valemos todos lo mismo. El que llegó más limpio no se crea un cristiano VIP, un cristiano de élite o de primera categoría. Entonces, porque yo puedo hacer cualquier cosa en esta iglesia porque a mí nadie me acusa. Y el otro, que llegó con muchas heridas, anda siempre cabizbajo, porque yo no es que soy un cristiano de tercera categoría, porque yo llegué todo manchado aquí. No es así. Todos valemos lo mismo. Lo mismo. De hecho, si al moral, al que fue más moral y al que fue más inmoral, le quitamos el evangelio, son la misma cosa. La misma cosa, van a ir al infierno de la misma manera. Quita la sangre de Cristo de la ecuación y somos todos inmorales. No valemos nada. Pero entonces aplicamos la sangre de Cristo y todos valemos lo mismo. Porque la gracia del Señor no puede ser embellecida por nuestras obras. Y eso entonces es un llamado a que así como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Por lo tanto, tengamos comunión con todos los hermanos en la fe. No solo los que son profesionales como yo, y los que no son profesionales como yo, no, con ellos no. No, con todos, y todos valemos lo mismo delante del Señor. Tenemos que tener comunión con todo el cuerpo de Cristo. Tercero, la gracia del Señor seguirá obrando luego de tu muerte. Para aquellos que se preocupan, ¿y qué va a pasar después con mis hijos y con mis tierras y con mis posesiones? ¿Y se van a pelear todos por lo que ocurra? Hay que descansar. Lo que nos debe preocupar es si nuestros hijos, nuestros familiares o quien sea también hayan conocido al Señor. Esa debe ser nuestra gran preocupación. Si ya conocieron al Señor, descansemos en que el mismo Dios nuestro es el Dios de ellos. Y si no le han conocido, descansemos porque a lo mejor nosotros no vamos a ver esa victoria, pero habremos puesto la semilla y otro regará y el Señor dará el crecimiento después. Pero tenemos que descansar en el Señor. El Señor no depende de ti para hacer su obra. Nunca ha dependido de nosotros. Si no somos nosotros, enviará a otro. El Señor despojó a Saúl del reino y no dejó a Israel sin reino. Levantó a David. Y luego de David a Salomón. Y así. Y murieron todos ellos. Y fue levantado otro rey hasta que vino el Mesías. El Señor no falló en su propósito. Nunca lo hará. El infierno yo creo que debe estar lleno de gente que murió preocupada. Lleno de gente que murió preocupada. Haber vivido un día más, me faltó tan poco para descubrir una ecuación, tantas cosas, ¿cierto? Que el hombre da su vida en las cosas materiales y las cosas de este mundo, pero el cielo no va a estar lleno de gente preocupada, va a estar lleno de gente que vivió por fe. Por lo tanto,
Debemos hacer firme la profesión de nuestra fe desde ahora. Vivir por fe desde ahora. En el cielo no estaremos preocupados. Acá tampoco tenemos que estarlo entonces. Porque son los bienes de la vida venidera los que ya estamos disfrutando acá. Por eso, descanse en el Señor y en su gracia inmensurable. No hay ninguna cosa buena que le pueda faltar. No hay ninguna. Porque la Escritura dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo creo que me falta algo, no me falta nada. Pero eso tengo que vivirlo por fe. Con la vista a las cosas del cielo. Somos llamados a vivir por fe y no por vista. Y si tú crees que te falta realmente algo, entonces la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es siempre. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. ¿Me falta algo? Mentiroso. No te falta nada. Porque si te faltara algo, tendrías que decirle al Señor que te falta algo y que no te lo ha dado. No es así. Nada nos hace falta. Volvamos a leer los versículos 7 y 8 para ir terminando. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿No es un gran tesoro la gracia del Señor? Por eso el Señor dio parábolas en Mateo 13. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tú, que dices ser cristiano, ¿vendiste todo lo que tenías? ¿O todavía te aferras a tus cosas? Esta es la gracia del Señor, lo vale todo. Y el Señor decidió dispensarla. Y si tú aún no eres cristiano, ¿por qué no vendes todo lo que tienes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el que no es cristiano le encanta aferrarse a sus pecados, porque los ama y los odia al mismo tiempo, pero no puede despojarse de ellos. Entonces ama las cosas de este mundo, luego que les da una aprobada, las odia y no las quiere volver a ver en un buen tiempo. Y así está viviendo siempre. Ama, odia, y no lo puede vender. Anda, vende todo lo que tienes y compra esta gran perla y ve al cielo y toma esta parte de recibir la gracia del Señor. Ya dijimos que es de parte del Señor, pero en cuanto al llamado al hombre, siempre es anda, ve, despójate, vende todo lo que tienes y compra esta gran perla. La gracia del Señor es incalculable, lo vale todo, absolutamente todo. Anda, vende todo lo que tienes, ni siquiera te sacia. ¿Por qué no te despojas de eso? Vende todo lo que tienes. Tenemos trabajo que hacer en esta carta. Quiero que me acompañen a leer Efesios 3. Vamos a leer de los versículos 14 al 19. El trabajo nuestro es ser enriquecidos por mientras que pasa predicación tras predicación de Efesios. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este va a ser nuestro trabajo en Efesios. No terminar, vamos a terminar la epístola a los Efesios y el que era pobre de corazón sigue siendo pobre de corazón. El que era pobre de conocimiento sigue siendo pobre de conocimiento. No, hermanos, no podemos estudiar esta carta y seguir siendo pobres de corazón, pobres de mente, pobres de espíritu, o como dice la Escritura, apocado de corazón. No puede ser así. Nuestro trabajo es comprender las vastas riquezas que hay en Cristo Jesús para ya no seguir siendo pobres. Que el Señor nos dé a conocer
esta gran obra que Él ha hecho, este gran conocimiento, revele su gran amor, su inmensa gracia, para que seamos, como dice aquí el texto, capaces de comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y entonces seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta ese lenguaje? Siempre riqueza, riqueza, riqueza. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor que obre en nosotros en estos capítulos de Efesios. Oremos al Señor.